Muy bien, vamos a comenzar entonces en esta mañana un nuevo estudio acerca de la vida del apóstol Pablo. Estamos acompañando al apóstol Pablo en su ministerio desde que era Saulo. Recordemos, nunca dejó de ser Saulo. Saulo siguió siendo Saulo y Pablo siguió siendo Pablo, la misma persona, con un ministerio ahora diferente, con un enfoque de vida diferente y con situaciones que empiezan a trabajar en su vida de tal forma que están transformando y haciendo una nueva criatura de este hombre. Entonces ahora sí, llegamos a Hechos capítulo 16, luego de este resumen de los dos capítulos nuevos o los dos capítulos anteriores, llegamos al capítulo 16 del libro de Hechos. Y me preguntaba, ¿cómo puedo introducir el capítulo 16 de Hechos para que lo entendamos? Y creo que con algo muy fácil que a todos alguna vez nos ha pasado. ¿Cuántos de nosotros, cada vez que sale a la calle ahora, se vale de un instrumento que está al alcance de nuestras manos? Incluso algunos de nuestros carros lo traen, que es el GPS? ¿Sí? ¿Has usado el GPS o en las motos han usado el GPS? Sí, para meterse en brechas y en lugares. Entonces, de todo modo, antes de salir, tú sales en tu mente diciendo, ya sé para dónde voy y más o menos conozco los lugares por donde tengo que andar. Sin embargo, si vivo en Guadalajara, que cada rato hay situaciones que hacen que el tráfico cambie, me voy a valer del GPS para decir, necesito ir del punto A al punto B, dime GPS cómo tengo que ir. Así le pasó a este hombre que puso el GPS en marcha y en medio de lo que él sabía hacia dónde iba y cómo llegar, el GPS empezó a hacer un sonido extraño y le dijo recalculando ruta. Y no hay nada peor para un hombre que está seguro y sabe dónde va, que alguien le diga hay que recalcular la ruta, ¿sí o no? ¿Qué nos pasa? Entonces el GPS, el hombre dice, ¿qué te pasa? Sé a dónde voy. Y el GPS decía recalculando ruta, recalculando ruta. Hasta que de repente el GPS, con esa voz tan particular que tiene, dijo, dobla a la derecha. Y dijo, no, yo sé a dónde voy, dobla a la derecha. Yo sé a dónde voy, dobla a la derecha. Tercera vez, hasta que crees, como todo hombre que somos, firme nuestras decisiones, dobló a la derecha. Poco tiempo después se dio cuenta que al hacerle caso al GPS, se evitó de un gran accidente que había ocurrido, lo que le habría llevado a estar detenido varias horas en el camino que él había elegido. El GPS no estaba confundido, ni lo estaba confundiendo, lo estaba protegiendo y le estaba tirando o dando un mejor camino. Déjame decirte algo acerca del GPS en nuestra vida. Dios actúa en nuestras vidas como este GPS. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que tenemos todo bajo control, comenzamos a trazar nuestros propios planes. Empezamos a tratar nuestra propia ruta de vida, dibujamos nuestros mapas, pero a veces el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos dice, no vayas por ahí. Ya lo he recalculado, cambia de rumbo. Y aunque no entendemos lo que Él está recalculando, déjame decirte esto, no es un castigo de parte de Dios que Él cambie nuestros planes. Todo lo contrario, es una dirección. Pablo, empezando el capítulo 16, él tiene toda la intención de ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo lo va a guiar y le va a decir, tienes que ir para otro lado. Lo que parece una interrupción en medio de la vida del apóstol Pablo en el capítulo 16, era la puerta para un propósito mayor en su vida. Y déjame decirte algo acerca de este capítulo 16 de Hechos. Una de las enseñanzas más grandes que nosotros podemos recibir de Hechos capítulo 16 es que cuando Dios cambia tu mapa, no está desordenando tu vida. Él está alineando tu vida a su propósito. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos a través del estudio del Evangelio, o mejor dicho, de Hechos capítulo 16, donde hoy lo vamos a titular como el mapa de Dios es mejor que nuestro mapa. Allí tienen en sus hojas que les entregaron un resumen de lo que es el capítulo 16 de Hechos, con cada una de las cosas que ocurren. Pero allí pasan cosas, aparece Timoteo, aparece este cambio de ruta hacia Macedonia, que es Europa, aparecen personajes, aparecen dos mujeres. Vamos a ver quién es Lidia, quién es esta muchacha que tenía un espíritu maligno, quién era el carcelero de Filipo y cómo Pablo una vez más es librado de un montón de circunstancias que se le ponen en medio de un camino que pareciera de que si yo decido honrar a Dios y obedecer a Dios, todo tiene que ser ligero, simple, pero no. Nos dimos cuenta que trabas, pruebas y situaciones aparecen en nuestras vidas. Pero entonces vamos a ver hoy algunos puntos que nos confirman que el mapa de Dios siempre es mejor que nuestro mapa. En primer lugar,
Pablo lo aprendió a través de esta situación que ocurre en su vida. Lo primero que pasa cuando Pablo sale siguiendo su camino y empezando su viaje a través de Asia como él quería, tenía una parada obligada. Y esta parada obligada era en un lugar llamado, un lugar que aparece allí en la palabra de Dios, Derbe y Listra, allí en Europa. Y había un personaje que tenían que reclutar para su nuevo viaje, y ese personaje era Timoteo. ¿Has escuchado de Pablo y Timoteo? A partir de aquí iba a empezar una historia interesante en la vida del apóstol Pablo y Timoteo, porque Timoteo se va a convertir en un ladero, incluso al punto que Pablo lo va a llamar como ¿qué? Como su propio hijo, como un hijo espiritual. Entonces, en este trayecto, siguiendo su mapa, el apóstol Pablo, parecía que todo funciona bien y se suma Timoteo aquí. Un joven discípulo que luego se va a convertir en una persona totalmente respetada. Pero había un problema. Él era hijo de una mamá judía creyente y de un griego. ¿Por qué digo problema? Porque al ser hijo de un griego, había cosas que Timoteo no había cumplido a pesar de tener una mamá judía creyente. Y uno de los detalles que tenía, acuérdense que Pablo viene de un concilio, capítulo 15, donde se tomaron algunas notas, donde había ciertas cosas que Pablo empezó a ver que podían ser de estorbo a otros cristianos, y él decide de todo corazón hacer lo que todos debemos hacer, y completamos en nuestra página el punto número 1. Dejar que el Espíritu de Dios te guíe. Dejar que el Espíritu de Dios te guíe. Ante esta primera prueba, Pablo muestra claramente que él está dispuesto a hacer lo necesario para que quien se lleve la gloria y para que el objetivo que él tenía, que era compartir el Evangelio, se cumpliera. Porque lo primero, versículo 3, lo que decide hacer en Hechos capítulo 16, versículo 3, con Timoteo, ¿qué es? Lean. Dice, ¿qué le llama la atención? Que Pablo dice y toma a Timoteo y le dice que tiene que hacer ¿qué cosa? Que lo acompañe, ¿no? Que lo acompañe, pero ¿qué más? Circuncidara. A ver, Pablo, si acabas de hablar que la circuncisión de carne no es tan importante, ¿por qué agarras si Timoteo lo hace circuncidar? Ponte de acuerdo. ¿Qué pasó? Mira, esto se explica mucho mejor en 1 de Timoteo capítulo 9. Vamos a 1 de Timoteo. Perdón, 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9. Capítulo 9, versículo 19 y 23. ¿Cómo funciona el corazón de un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios? 1 de Corintios 9, 19 al 23. ¿Quién me lo lee, por favor? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho mayor número. Ok. ¿El 20 también? Sí, hasta el 23. Perdón. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no andando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ok. Wow. Entendemos el corazón de un hombre que dice, no es que es chile, mole y pozole en la vida, sino que él genera la empatía ante la necesidad profunda de cada persona, que no es la ley, que no son las obras, ¿me entiendes? Que no es de qué raza o religión seas, sino que es la empatía de la necesidad principal de los que viven con ley o sin ley, de los débiles, de los fuertes, que es al final, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que busca Pablo en el versículo 23? Agradar a Dios. ¿Haciendo qué cosa? Copartícipe de él. Bueno, por causa del Evangelio. El Evangelio. Pablo entendía que todo lo que él estaba viviendo era el Evangelio. Entonces, si yo lo que quiero es no tener y escuchar más voces que pongan palos en la rueda para yo predicar el Evangelio, mira, Timoteo, lo siento, pero te tocó. No te preocupes, te tocó. Y Timoteo creyó, no solamente en Pablo, creyó en la misión, a tal punto que dijimos, se volvió un hombre respetable, que entendió lo que Pablo más adelante va a decir en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si ahora vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Dejemos también que el Espíritu nos guíe. Nos guíe. Yo no quiero que ahora salgan acá a decir, hay que circuncidar a todos porque la Biblia dice, no se trata de eso. Se trata de generar la empatía
con la necesidad de la persona, que no es otra cosa más que el Evangelio de Jesucristo. Eso es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entendiendo una cosa importante, ¿sí? Y esto nos va a sonar raro, pero no todas las puertas que se abren en nuestra vida son la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros forzamos puertas. ¿No te ha pasado que te topas ante una puerta que no se abre? Nomás no se abre, Dios no la abre, y tú dices, es por acá, y empiezas a patearla, forzarla, rompes el picaporte y entras. Y te das cuenta que no era lo que Dios quería para tu vida. Que tú forzaste la voluntad de Dios. Y es doble chamba. Porque es salir de esa situación y seguir esperando, pero ya con la frustración de no haber hecho lo que es correcto. Déjame decirte algo importante y lo completamos en nuestras hojas, porque ahí lo tienen. A veces como creyentes debemos renunciar a derechos personales. Es lo que hizo el apóstol Pablo. A derechos personales que nosotros creemos que ganamos por amor a los demás, pero sobre todas las cosas por el avance del Evangelio. Eso es vivir conforme a la guía del Espíritu de Dios en nosotros. Lo que nos lleva al punto número 2. Y el punto número 2 no es otra cosa más que ser sensible a la voz divina en nuestras vidas. Pablo comienza su viaje, está encaminando hacia Asia, parece que todo va sobre ruedas, llega con Timoteo, pero de repente algo ocurre. Algo ocurre. Hay una visión que llega de parte del Espíritu a Pablo que le dice, ¿sabes qué? Levántate. Dice que aparece un varón macedonio, una persona de Europa, y le dice, necesitamos, Pablo, que te vengas para aquí, porque aquí tú puedes ser de mucha ayuda para nosotros. Versículo 9 del capítulo 16 de Hechos. Ahora, es interesante porque Pablo cambió todo lo que él tenía como plan por aquel mandato que vino directamente del Espíritu Santo de Dios a su vida. Sí, el Espíritu Santo lo va a guiar a que ahora su mapa empiece a escribirse diferente. Qué difícil es, ¿no? Cuando tenemos planes que parece que van sobre ruedas, que las cosas empiezan a salir como nosotros queremos, y de repente nos acordamos, o al menos espero que todos tomemos a cuenta a Dios desde el principio, que Él se suba con nosotros al viaje, va a llegar un momento en que eso que parece que va viento en popa, que nos sentimos seguros, Dios va a decir, hey, tranquilo, recalculando, dobla a la derecha. Pero no, si yo, dobla a la derecha, pero dobla a la derecha. Y déjame decirte algo, cuando tú escuchas la voz de Dios y eres sensible, dobla a la derecha. No lo dudes. Dios tiene planes mejores. Ahora, suena bonito, ¿verdad? En la teoría. Suena, qué rico. Romántico. Pero el tema es, ándale, esa es la expresión, romántico. Pero el tema es, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Parece que a Pablo se le hizo fácil. Se fue a dormir y le apareció una visión. Dios, aparéceme una visión cada día de las cosas que tengo que hacer. Y dice Dios, mira, no funciona así. Pablo no tenía toda la información que tú tienes, así que no seas flojo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Haz al menos lo que Pablo hacía. Ten una vida consagrada, una vida que realmente quería servir a Dios y aprende a pagar el precio. No, nosotros estamos muy cómodos. Vivimos en una sociedad en que nos lleva a nosotros los hombres a encontrar nuestra comodidad. Recién lo hablamos en esta mesa, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿La esclavitud de un trabajo, de un sueldo, o la esclavitud de los proveedores siendo nosotros mismos? Bueno, realmente lo que más te acomode, eso es lo que preferimos. Eso es lo que preferimos, lo que más nos acomode. Y a veces no necesariamente es lo mejor. ¿Me explico? No necesariamente es lo mejor. Pero ¿qué es lo que nos acomoda según Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Te voy a dar un secreto. Aquí está. Aquí está lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo te puedo asegurar que Pablo hoy viviera con nosotros y hubiese pagado por tener toda esta luz que nosotros tenemos en nuestras manos. Nosotros sabemos qué pensaba Dios en el principio y qué piensa Dios en el final. Y en medio de todo eso está descrito todo lo que Él quiere para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, pruébenme ahora, dice el Señor, pruébenme y vean si no os abriré las puertas del cielo y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Pero el tema es que no sabemos cómo probarle. Él queremos que Él nos apruebe y decir, Dios, este es mi plan de ruta, ¿me lo firmas? No, no, no. Tu plan de ruta tiene que ser un hoja en blanco y sentarte al lado mío y juntos caminar. Y saber qué decisiones tomar en todos los aspectos de nuestras vidas. Y afinar tu oído espiritual. Y afinar tu corazón a lo que la palabra de Dios dice. Oye, yo no quisiera haber estado imagínate todas las cancelaciones que Pablo tuvo que hacer, todo el dinero que perdió cuando tuvo que cambiar del barco, de irse a Asia, irse ahora para Europa.
No dice la Biblia todas esas pérdidas que tuvo, pero hubo pérdidas, porque organizarse es así. Y no vemos que Pablo, mira, no dijo nada. Se levantó convencido que él tenía que irse a Macedonia y que ahora su hoja de mapa había cambiado. Hebreos, capítulo 3, versículo 7 dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. A veces la voz de Dios no trae todas las soluciones que nosotros queremos, pero sí trae lo que nosotros necesitamos. Y a veces la voz de Dios es simplemente un profundo silencio. Y cuando Dios no habla, mejor no hagas nada. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero cuando Dios muestra, a través de su palabra, tú dices, tan simple, que estuvo tanto tiempo escrito, que lo que tengo que hacer es dejar lo que estaba haciendo para hacer algo nuevo. ¿Por qué no lo leí antes? Y no era solo él, era todo un equipo misionero que el apóstol Pablo traía. Imagínate el otro día levantarse y decir, ¿saben qué? Ya no vamos para Asia. Ahora nos vamos para Europa. Déjame decirte una lección importante que aprendemos acerca de esto. Cuando nosotros hablamos de la verdadera misión no se decide por lo que me conviene, por conveniencia, sino por dirección divina. Y una verdadera misión no es hasta ir hasta el fin del mundo a predicar el evangelio. Una verdadera misión puede comenzar en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con tus jefes, con tus empleados, en tus decisiones día a día. Dios es quien debe guiar nuestros pasos activamente. Y sí es cierto, a veces puertas se van a cerrar, otras no se van a abrir. Pero déjame decirte que cuando una se abra, va a ser la mejor, la que tú necesitas. 3. Lo que aprendemos de este cambio de planes en la vida del apóstol Pablo es, a partir del versículo 11 al versículo 15, hay un propósito en sus cambios. Y el propósito tiene que ver con uno solo, que el evangelio, y en este caso el evangelio, cruza fronteras. Pablo, la misión en Asia está lista. Ahora es ir a Macedonia. Y Macedonia era un nuevo continente. Era entrar a Europa. Y mira, como siempre, cuando nosotros decidimos obedecer, Dios te tiene la conformación en forma inmediata. Llega el apóstol Pablo, versículo 11, zarpan de Troas, van rumbo a la Neápolis, y de allí llegan a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estoy leyendo versículo 12, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían allí reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, que dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El evangelio está haciendo frontera y nosotros no sabemos hacia dónde o hasta dónde va a llegar el evangelio. Pero déjame decirte una frontera que el evangelio va a traspasar cuando es predicado, y debe traspasar, y esa es la frontera de tu corazón, de mi corazón. No digo, y quizás me equivoque y ojalá me equivoque, que de aquí va a haber misioneros que van a ir a predicar en la cara. ¿Aruba? ¿Por qué no, señor? Envíame a Aruba, una visión, mándame a Aruba. ¿No? No sé. Pero lo que yo deseo profundamente en mi corazón es que todos los hombres que hoy están aquí en esta mañana realmente puedan haber trascendido en el evangelio, y el evangelio haya traspasado la frontera de su corazón, dándole la seguridad de que ahora ustedes, como Lidia, tienen un corazón abierto en el cual la palabra de Dios ha sido sembrada y está germinando en fruto. Mira, todos tenemos una fecha de nacimiento. Yo nací el 23 de febrero, el año se los debo. No, tampoco. Es para no hacerlos pasar vergüenza y decir, tan joven, tan joven. ¿Ustedes saben, se acuerdan qué fecha nacieron? ¿Sí, se acuerdan? 1800, caray. ¿Sí se acuerdan? Sí me dijeron. Eso es importante, ¿no? Sí, y todos tienen una fecha de nacimiento. Pero en mi vida hubo un día específico de un junio de 1900, anoche lo estaba repasando, un junio de 1992, no recuerdo exactamente el día, pero sé que era junio, hacía mucho frío en una escuela dominical en Argentina, en el que entendí la verdad del evangelio de Jesucristo. Y llegó a mi vida y traspasó mi vida, y de ese día no volví a ser el mismo.
Y Dios tenía otros planes especiales para mí a partir de aquel momento. Y yo creo y estoy convencido de que todos los que realmente han sido tocados y traspasados por el Evangelio de Jesucristo deben tener en sus vidas claro el día de esta nueva fecha de nacimiento. Y no lo digo porque yo quiero ser místico, y no lo digo porque, no. Todos tenemos que tener un día de conciencia en el que decimos, este día entendí lo que es nacer de nuevo. Si lo tienes, te animo a que lo anotes ahí en tu hoja y que pongas, este día nací de nuevo. Y si no tienes la certeza, no importa, saliendo de acá, nos vamos a un lugar y platicamos para que Dios pueda dar la certeza en tu corazón de lo que es nacer de nuevo. Porque esto es lo más importante. Pablo vivió para esto, a tal punto que se bajó del barco, medio se acomodó y cuando salió un día de reposo a caminar se topó con una mujer que ya estaba lista, mira, a punto caramelo. Lo único que necesitaba era que alguien le hablara de Cristo y Cristo abrió el corazón. Porque así sucede. Déjame decirte algo. Cuando hablamos acerca de una real conversión en la vida de las personas, lo que debemos entender, hombres, es que la conversión genuina se da cuando Dios abre el corazón. No es por presión, no es porque te digan ahora haz esta oración conmigo y repite después de mí. No, olvídate de eso. Eso es pura emoción. Hay un día determinado en tu vida, después de haber escuchado el Evangelio, días antes, horas antes, meses antes, años antes, en el que el Espíritu Santo se enciende, Dios abre tu corazón y mira, ¡fum!, te caen un montón de 20 seguidos y entiendes la verdad de la conversión de Jesucristo. Y cuando hablamos de que el Evangelio trasciende fronteras, Dios no tiene problema con ninguna cultura. Él quiere que el Evangelio llegue a todas las culturas, a toda credo, a toda nación. Y un ejemplo de esto fue, fíjate, estamos ante un hecho histórico. La primer europea convertida en la historia fue esta mujer llamada Lidia. 4. La historia de Pablo continúa. Después de este momento espiritual de gozo y de plenitud, llega otro momento espiritual que va a denotar una realidad que incluso hoy vivimos. Y esa realidad es que no todo lo que suena espiritual es de Dios. ¿Por qué? Inmediatamente después a esto, Pablo y Silas llegan a la prisión. Y no a visitar a las personas, sino como internos. ¿Pero qué pasó? Había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y detrás de ese espíritu de adivinación había alguien que tenía una mala intención de poder hacer billete con eso. Y la tenía como un trofeo especial y hacía dinero. No tuvieron mejor idea Pablo y Silas que hacer lo que mejor sabían hacer. Quitar espíritus. Y quitaron el espíritu de esta muchacha. Y el problema no fue que todos se regocijaron porque vieron el milagro de Dios. El problema fue que por salvar a aquella muchacha, alguien perdió. Y por eso Pablo y Silas terminaron en la cárcel. Déjame decirte algo acerca de la espiritualidad porque hoy está muy de moda. Hoy todo es espiritualidad. Hoy te venden paquetes de espiritualidad. ¿Sí? Pero tenemos que tener cuidado porque no todo lo que menciona Dios o menciona la espiritualidad necesariamente viene de Dios. Hay que tener la capacidad de reconocer que si dentro de la espiritualidad no está el rendición de cuentas, el pedir perdón por nuestros pecados, el reconocer pecador y la persona de Jesucristo, deséchalo. Todo lo demás lo podemos poner dentro de la meditación, dentro de experiencias paranormales, que no tienen nada que ver con lo que Dios llama espiritualidad. Porque la espiritualidad se vive en lo profundo, pero se externa en lo cotidiano. La espiritualidad es un cambio total de vida en nuestra forma de hablar, de expresar, siguiendo un solo objetivo, que no tiene nada que ver con la espiritualidad moderna, que es yo soy el centro de mi vida. No, sino todo lo contrario. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y mostrar cada vez más a la persona de Cristo siendo cada día menos yo. De eso se trata la espiritualidad genuina. Así que, ante cualquier oferta de espiritualidad en nuestras vidas, es necesario pasarlas por el filtro de la palabra de Dios. Y hay un versículo que es muy notorio y clave que podemos entender, que es Mateo capítulo 7, versículo 21. El mismo Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este versículo nos ayuda a responder desde cuestiones espirituales muy simples, hasta cuestiones espirituales muy profundas. Por ejemplo,
como cristianos, el mes de octubre, aquí en México, es uno de los meses espirituales con mayor lucha que se nos presenta. Lo digo con todo respeto, no quiero ofender a nadie. Pero comenzando desde la romería, desde el 12 de octubre, donde se siente la lucha espiritual, ¿me entiendes? Vamos avanzando con este pensamiento, llegando a fin de año o a fin de mes, con el tema de algo que hemos adoptado culturalmente que ni siquiera nos pertenecía, que es el Halloween. Y luego comenzando noviembre con el Día de Muertos. Entonces es un mes muy oscuro, con mucha lucha espiritual, a la que ya tenemos, a la que ya traemos, porque recuerda que la Biblia dice, no tenemos lucha ni contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, con huestes celestes. Estamos en una lucha espiritual continua y aparte le sumamos esto. Bueno, mira, empecemos a descansar y aprendamos a descansar. Que mis hijos van a participar de Halloween, que se disfrazan sanamente, que se disfrazan así, que si veneramos o no a los muertos. Mira, simple. Agarramos este versículo. Al final dice que lo que agrada a Dios es el que hace ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Tomamos estas cosas espirituales y las pasamos por el filtro. Y decimos, estas celebraciones son parte de la voluntad de Dios, agradan a Dios. ¿Hubiera visto a Jesucristo celebrando alguna de estas fiestas espirituales? Creo que la respuesta está simple, ¿no? Pero cada uno es responsable. Y es una respuesta que cada uno de ustedes deben de tener. Es que es cultural, es que es muy bonito, es que es sano, es que cumple la voluntad de Dios. Mira, el diablo desde el principio se encargó de hacer la fe falluca, imitando a la verdadera fe, tomando las palabras de Dios y cambiándolas. No pasa nada, ¿no? Con que Dios ha dicho, pero Dios no le dijo que lo que le funciona en el huerto le sigue funcionando hasta el día de hoy. Así que cuidado, porque no todo lo que menciona la espiritualidad necesariamente es de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? La misma actitud que tuvo Cristo. Cristo no negocia con la oscuridad, sino que Cristo, ¿qué? La expulsa y trae libertad. ¿Le costó a Pablo? Sí, le costó mucho, a Pablo y a Silas. Los dos a la cárcel. Pero aún estando en la cárcel, había un propósito para este cambio de mapa. Y ese propósito en la cárcel era que la fe transforma hogares. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el carcelero de Filipo. Le pago un desayuno completo, para que me encuentre rápido el nombre del carcelero de Filipo. ¿Lo tienen? Vamos a desayunar. ¿Cuál, perdón? El carcelero de Filipo, que viene ahí en la historia. Desde el versículo 25 al 34. Desayuno completo, que me encuentre el nombre del carcelero de Filipo. No aparece. Había un carcelero, el cual estaba encargado de Pablo. Y dice que en medio de que la noche Pablo estaba en la cárcel, Pablo y Silas tienen la genial idea de ponerse a cantar y orar. Y en medio de todo eso que Pablo y Silas, este carcelero estaba escuchando, diciendo, ¿cuándo se van a callar? Imagínate, simplemente, te meten en la cárcel injustamente por algo que tú no hiciste, creíste que era bueno. Sobre todo las leyes de hoy en día, haces cosas buenas que ya no sabes si son buenas. ¿Estarías en la noche cantando y orando, gozándote porque te están encarcelando injustamente? Difícil, ¿verdad? Pero Pablo y Silas tenían un compromiso aún mayor. No digo que lo vamos a tener que hacer así siempre, pero yo sí te puedo decir que ellos encontraron en medio de la adversidad, en la adoración y en la oración, la forma de poder sentir gozo en medio de la adversidad. Abro paréntesis y hago una promoción. Este viernes, como familia, tenemos la oportunidad de adorar a Dios en medio de tanta oscuridad este mes, en un concierto que se llama Celebrando la Vida. Es un tiempo de armonía, de comunión los unos a los otros. Yo no sé cómo esté tu corazón, qué situaciones adversas estés pasando o no, pero sí lo que te puedo decir, que lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, no lo vas a encontrar en tirarte al piso y llorar y patalear, sino en medio de la adoración y la oración a Dios, como Pablo y Silas lo estaban haciendo en medio de la cárcel. Dios responde, sí, manda un terremoto, ¡pum!, sacude todo, se abre la cárcel, y el carcelero se jala de los pelos y dice, ¿ahora qué hace? En mi guardia se van a escapar todos. Y dice, me voy a sacrificar, me voy a matar. Y Pablo, ¿qué estás haciendo, carcelero? No hagas eso. Hasta suena canción, ¿verdad? No hagas eso, no seas loco. Pero, ¿a dónde están? Aquí estamos, no se fue nadie, acá seguimos. Y algo pasó en el corazón de este carcelero que en medio de la adversidad vio tanta paz de parte de estos hombres y tanta seguridad de que a pesar de que ellos la estaban pasando mal, decidieron no irse,
que llega el versículo 30, dice, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ajá. ¿Ves que la prisión de Pablo y Silas tenía un propósito? Había un hombre. Y no solo un hombre, sino que seguimos leyendo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú y qué? Tu casa. Y tu casa. Y aquí la pregunta del millón. ¿Eso es promesa? ¿De que si yo soy salvo, mi familia va a ser salva? No. ¿O qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pablo, ¿estás dando mal el mensaje? ¿O qué estás queriendo decir? Las mismas palabras las dice Pedro en Hechos capítulo 9, cuando también ante una persona que decide poner su fe en Jesucristo, dice, tú y tu casa serás salvos. Mismas palabras. Ahora, curioso, leímos la conversión de Lidia, ¿no? Dios abrió el corazón, pero no le dijo a Lidia, tú y tu casa serás salvo, ¿no? No le dijo, lo leímos intencionalmente, no aparece. Entonces, ¿qué está pasando aquí con la vida de este hombre en particular? Si nosotros decimos que la fe en Cristo transforma hogares, hay una estadística muy particular que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando un hombre, un varón, un cabeza de familia llega a Cristo, la probabilidad de que toda su familia llegue a Cristo es muy alta, arriba del 85%. Es decir, 8 hogares de cada 10 donde un hombre llega a Cristo va a llegar y traer a su familia. Ahora, cuando una mujer llega a Cristo, baja mucho. Es decir, 2 de cada 10 hogares van a llegar. Si tú ves una iglesia nueva, generalmente está llena de mujeres que son más sensibles, que son más asertivas, que son más receptivas y llegan. Pero los hombres, que estamos siempre montados sobre nuestro macho, es muy difícil que seamos sensibles a la voz de Dios. Pero cuando un hombre llega y es quebrado por la palabra, déjame decirte, recuerda en tu vida. Cuando Cristo llegó a tu vida, seguramente, si en tu hogar no estaba Cristo, lo primero que querías hacer era compartir a tu esposa y a tus hijos de lo que te había sucedido, porque de repente algo funcionó en tu cabeza que antes no funcionaba, en tu corazón, y eso era Cristo. Lo que Pablo está diciendo es eso, porque mira, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, claramente de que esto no es una promesa, de que toda la familia va a ser salvo, porque el Evangelio llegó, dice, no para traer paz a la tierra. Y he venido, dice, no pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso es lo que provoca el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida hay división. Las personas nos juzgan, nos señalan. ¿Cuántas familias conocemos que le han dejado de hablar por haber puesto su fe y confianza en Jesucristo? Me traicionaste, cambiaste la religión de toda tu vida. No, hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Por eso, la salvación, hombres, la salvación debemos entender que el poder está en el testimonio familiar. Completamos en nuestras hojas. Tú como hombre que has abrazado la fe de Jesucristo, ahora lo que debes hacer es ser un hombre de testimonio para que tu esposa crea en Cristo a través de los cambios que ve en tu vida. Para que tus hijos se aferren a Cristo cuando ven los cambios que Él hace en tu vida. Mira, qué mejor que palabras, los hechos. Los hechos convencen. Mira, en las palabras tenemos que darle vuelta y vuelta y a veces ni sabemos qué decir. Pero si somos congruentes entre lo que creemos y entre lo que hacemos, luego, la gente que nos rodea quiere más de lo que tenemos. La fe en Cristo trae salvación personal y salvación familiar. Y por último, termina el capítulo 16 de Hechos, y lo que nosotros debemos entender es que Dios defiende siempre a sus siervos. Dios defiende a sus siervos. Agarró al carcelero, lo llevó a su casa, los sanó, los curó, pero al otro día no se podían ir. Entonces les cuenta el carcelero lo que pasó, habla. Entonces los alguaciles dicen, estos tipos son medio raros, mejor dile que se vayan. Que se vayan, ya, listo. Que no vuelvan más por aquí. Pero Pablo, muy conocedor de la ley, recuerden que él era una persona de ley, dice, versículo 37, a ver, después de azotarnos, de humillarnos públicamente y de meternos en la cárcel, ¿se van a lavar las manos y no se van a hacer cargo de mí, ciudadano romano? Ah, caray, Pablo era ciudadano romano. Filipo era de Roma, estaba bajo el imperio romano. Entonces un romano castigando a otro romano se tenía que hacer cargo si algo mal habían hecho. Entonces dijo Pablo, necesito que vengan aquí y que así como me humillaron públicamente, también públicamente digan que yo soy inocente. ¿Había derechos? Sí. ¿Vivimos en un mundo de derechos? Sí. ¿Hacemos válidos los derechos? Sí.
Pero lo importante de defender los derechos es que primero Dios defiende nuestros derechos. Y segundo, puedes reclamar tus derechos siempre y cuando no pierdas tu testimonio. Porque a veces abusamos de esto. Pensamos que porque Dios es nuestro Dios, somos inmunes a que la ley nos alcance. No, podemos reclamar nuestros derechos si siempre andamos conforme a la ley. No es de que yo agarro y hago las cosas que quiero, total, estoy con Dios al frente y Dios me va a abrir las puertas y me va a dar gracia ante los ojos de los hombres. No, cuando hay que pagarla, hay que pagarla. Y Pablo está reclamando un derecho que es válido. Pero sobre todas las cosas, lo que él quiere es limpiar su testimonio. Si me señalaste como una persona que hacía mal las cosas y ahora te das cuenta que no, por mi persona, pero sobre todo por Cristo, limpia mi testimonio. Mantén limpio mi testimonio. Y me encanta cómo termina la historia. Y tanto es así que reafirma Pablo esto, que antes de irse de este lugar, versículo 40, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lejos de los cristianos nuevos y Lidia ir a la cárcel y decir, Pablo y Sila inocente, Pablo y Sila inocente. No, salieron de la cárcel y lo primero que hicieron, mostrando la intención del corazón, de un corazón que no tenía nada que deberle a la ley y que Dios los había cuidado, se fueron ellos a consolar a aquellos que antes habían creído. Conclusión de todo este capítulo en nuestras vidas. Más allá de que Pablo usa sus derechos en forma correcta, muestra lo feo que no es incluir la prudencia en nuestras vidas. Nosotros como conclusión, en esta hora podemos entender lo siguiente. Dios es quien dirige, quien protege y quien prospera su obra incluso a pesar de nosotros, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Desde, fíjate, la elección de Timoteo allí, antes de salir de Asia, hasta el hecho de que Pablo y Silas fueran a consolar a los que quizás les soltaron la mano en un momento porque tuvieron miedo. Pero todo esto tiene un propósito claro. Y es para enseñarnos que es el Señor quien abre puertas. Es el Señor quien abre corazones. Es el Señor el que abre prisiones con un objetivo claro. Para que el Evangelio avance. Siempre se trató de Él. Siempre se trató de Cristo. Siempre se trató de la obra en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el precio que tú y yo estamos dispuestos a pagar hoy como hombres? ¿Ser apedreados? ¿Ser circuncidados? ¿Ir a la cárcel? ¿Ser señalados injustamente? ¿Predicar el Evangelio y hacernos cargo de que a veces la gente se siente afectada, como le pasó a este hombre que tenía a esa muchacha de la cual hacía dinero? ¡Hey! Predicó el Evangelio y se me acabó el negocio. Ya no voy a tener más. Afecta las intenciones personales. Creo que esa frase no la completamos en el punto 3. Cuando el Evangelio es predicado, hay afecciones personales. ¿Sí? Intenciones, no sabemos. En este caso fueron negocios. Pero hay otras personas que se ven afectadas en relaciones, en amistades, en su propia vida. En su propia vida. No sé a lo que Dios te está llamando hoy. No sé qué cambio de rumbo tienes que hacer. No sé qué nuevo dibujo de mapa tienes que hacer en tu vida. Lo que sí sé y te puedo decir es, no demores, hazlo. Si el Espíritu Santo hoy te está diciendo recalculando, espera. Y si te dice dobla a la derecha, no dudes. Dobla a la izquierda, no dudes. Si te sigue derecho, no lo dudes. Hazlo. Porque al final, quien sale beneficiado eres tú por obedecer. Porque todo tiene un propósito. Que la gente vea a Cristo a través de lo que tú estás llamado a hacer y a hacer. Amén. Vamos a orar, hombres. Padre amado, no queremos en esta hora resistirnos al recalcular en nuestras vidas. Queremos realmente ser sensibles a los cambios que tú quieres hacer en nuestras vidas como hombres, como varones. Para que en gracia y misericordia obedezcamos a tu palabra y seamos bendecidos al ver que el Evangelio puede fluir a través de nosotros y así ser siervos útiles en medio de nuestras limitaciones. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a tu llamado y a realmente ser instrumentos, Señor, que pasen, que compartan lo que tú has hecho en nuestras vidas y que el Evangelio trascienda fronteras más allá de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.